Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, agradecer a las organizadoras, a Margarita Gleva y a Beatriz la invitación. Y empieza a ser ya un clásico subirse a esta mesa y decir que no se es especialista, pero en mi caso les juro que es verdad. Con lo cual es posible que coloque algún telar donde no le corresponde, pero bueno, ustedes están aquí para justamente corregirme. Yo prefiero casi leer para ir más rápido e intentar que no me saquen el papelito. En esta presentación voy a tratar de examinar brevemente las evidencias arqueológicas que podemos encontrar relacionadas con el ámbito de la producción textil, analizando su presencia en los contextos funerarios y en los santuarios de la cultura ibérica, situándonos especialmente entre los siglos V y III antes de nuestra era. Me referiré tanto a los útiles textiles más frecuentes hallados en los yacimientos, fusayolas, pesas de telar, etcétera, como a otros menos comunes, como las placas de los telares, tensadores, carretes, etcétera. E incluso la presencia de algunos restos de tejidos, tanto en contextos funerarios como votivos. Del mismo modo, es importante destacar la representación iconográfica, en este caso sí tenemos la suerte de tener imágenes, en cerámica pintada, escultura en piedra o pequeñas figuritas de bronce, que nos aproximan tanto a la producción textil, usos telares, como a los productos resultantes de la misma a través de la representación de lujosas vestimentas como mantos, túnicas, enaguas, etc. Destacando, por último, junto a su innegable valor productivo, también su marcado carácter simbólico, como señalaron esta mañana nuestras colegas de Jaén, vinculado tanto a la construcción de género como, en determinados casos, al estatus y prestigio social que implica el conocimiento de estas destrezas entre las mujeres. Como ya vimos esta mañana, como decíamos, nos encontramos útiles relacionados con la producción textil, tanto en ámbitos de hábitat como en necrópolis y en santuarios. En los contextos de hábitat nos hallamos con el problema de que muchos de estos útiles, salvo las fusayolas y pesas de telar, en general de cierto tamaño y elaboradas en materiales más perdurables, aunque en ocasiones ya vemos que también se pierde, han podido pasar desapercibidos tanto por su tamaño, como es el caso, por ejemplo, de las agujas, como por haber sido elaborados con materiales orgánicos como los husos y ruecas, bien atestiguados en otros contextos mediterráneos. Asimismo, los útiles textiles que se han localizado tampoco han sido objeto de mucha atención por parte de los excavadores, como también se ha señalado esta tarde, por lo que desconocemos en general si cuando aparecen en los contextos de hábitat, además de estar indicando la importancia que tenían para la producción y, como mínimo, autoabastecimiento de las unidades domésticas, pudieran indicar también alguna vinculación simbólica con posibles cultos domésticos, protectores del hogar, como podría sugerir su presencia en algunos edificios destacados de los poblados, los llamados edificios singulares, en el departamento 1 del Tosal de San Miquel de Llíria, por ejemplo, donde, entre otros destacados materiales, aparecen fusayolas y póndera. Es frecuente también el hallazgo en estos espacios habitacionales de tijeras de esquilar, como en la Bastida de les Alcuses, que asimismo se depositan en algunos enterramientos, como en la tumba 161 del Cigarralejo, donde se hallaron unas tijeras de esquilar y una chifla utilizada en curtido de pieles, como también se constata en diversos enterramientos itálicos. Es posible que en los enterramientos indicasen el oficio de esquiladores o que se convirtiesen en el símbolo de los propietarios del ganado. En cualquier caso, es muy posible que en aquellos hábitats ibéricos, como Castellar de Bernabé, cuya producción textil era una de las actividades más importantes del mismo, contasen con algún tipo de divinidad protectora de esta actividad, como ocurría también en otros ejemplos del Mediterráneo. Por otro lado, la pericia de las mujeres iberas a la hora de elaborar sus textiles ha quedado claramente de manifiesto al ser destacada por diversos autores clásicos. Obviamente no nos vamos a detener, puesto que son unas citas muy conocidas. La actividad textil ibérica, en todo caso, hubo de alcanzar en ocasiones una gran calidad, pues pese a la escasa información de la que disponemos, resulta llamativa la cita recogida por Ateneo, quien tilda de afeminados a los masaliotas por importar y vestir túnicas ibéricas, como nos recuerda, por ejemplo, García Cardiel en su tesis doctoral. Esto es una prueba más de que a veces la producción textil ibérica excedió el ámbito del hogar y en ocasiones debió convertirse en un importante recurso económico.
La presencia de objetos relacionados tanto con el mundo del hilado como del tejido tienen también una importante carga simbólica. Por un lado, muestran la intención de representar unas actividades productivas vinculadas, como en otros contextos mediterráneos, claramente al género femenino, pero al mismo tiempo, a través de determinadas imágenes o importantes ajuares, proyectan también una idea de estatus, ya que son las mujeres aristocráticas las que se representan con estos símbolos, que además de género y jerarquía social, representan también la destreza a la hora de realizar una actividad para cuya alta cualificación solo estarían capacitadas unas determinadas mujeres, pertenecientes todas ellas a las esferas más elevadas de la sociedad. Un ejemplo muy conocido, muy ilustrativo, es el bajorrelieve de esta estela funeraria de la, por desgracia, desaparecida necrópolis de la Albufereta, en Alicante. Pero también, como vemos también en otros conocidos ejemplos, que también nos mostró esta mañana Carmen Rueda, en las cerámicas aparecen también representaciones de mujeres trabajando con sus telares verticales, como en Serreta de Alcoy o en este interesante fragmento de San Miquel de Llíria. Si comenzamos analizando la relación de la producción textil con los contextos funerarios, uno de los aspectos en los que debemos incidir es en la necesidad de no identificar automáticamente ajuares y sexo como armas con individuos masculinos y fusayolas con enterramientos femeninos, ya que a pesar de que en la mayoría de los casos sí coincide este binomio, también encontramos excepciones. El ejemplo más representativo y significativo lo tenemos en la conocida tumba 155 de la necrópolis de Baza, la tumba de la Dama de Baza, donde aparece la mayor ofrenda de panoplias conocida hasta la fecha en la cultura ibérica y, sin embargo, no se han hallado objetos de hilado, a pesar de tratarse de un enterramiento femenino, como ha certificado el análisis de sus restos óseos. Sin embargo, el mundo textil sí que está muy presente en este enterramiento, mediante la propia representación de la vestimenta, de la imagen y, en mi opinión, también en la decoración de algunos de sus vasos cerámicos que parecen imitar motivos textiles, destacando, en cambio, la significativa ausencia de cerámica de importación griega, tema que también tiene que ver con otro aspecto que también ha salido aquí, que es el tema de la identidad. De este modo, la presencia de mantos o vestidos con los bordes tejidos tan destacados demuestra que quien ha elaborado dichas telas posee unas enormes habilidades, destrezas que, como decía, solo algunas mujeres de las élites sociales eran capaces de alcanzar. Y al mismo tiempo, las mujeres que visten esos vestidos están haciendo gala no solo de su género, sino también de la pertenencia a un grupo social claramente diferenciado del resto de la población. Es muy posible, por otra parte, que socialmente el resultado de unas prendas de tan altísima calidad nos esté ilustrando también sobre la existencia de una diferente escala de trabajadoras textiles, que iría desde las mujeres encargadas de las tareas más básicas, en las que posiblemente también participarían manos infantiles. El tema del mundo infantil parece que siempre lo olvidamos y, sin embargo, tiene que estar muy presente. Hoy en día conocemos muchísimos ejemplos, ¿no?, donde el mundo infantil justamente está muy vinculado al ámbito textil, hasta las labores ya especializadas que posiblemente corresponderían a las mujeres de más alto estatus y de determinada edad, conocedoras de unas capacidades técnicas al alcance de muy pocas mujeres. También debemos contemplar la posibilidad de que las propias necesidades productivas del ibérico pleno, como ya señalaron, por ejemplo, Mas Vidal, Picazo y Curia, conllevasen la existencia de alguna forma de trabajo dependiente femenino y que la jerarquización social de estas comunidades implicase el control de algunas actividades, como por ejemplo la textil. De esta forma se explicaría la frecuente vinculación de vajillas de lujo y elementos textiles, como en los ya mencionados edificios singulares. Asimismo, el propio hallazgo del taller de enriado de lino de Col de Moro en Gandesa
fechado en torno a la segunda mitad del siglo III, donde se localizaron 107 pesas de telar y un calazos con representación esquemática de un telar vertical, parece suponer la existencia de una estructura de posible carácter supradoméstico que indicaría una notable especialización. Por otra parte, la presencia de fusayolas en enterramientos masculinos ha sido explicada de forma muy diversa. Desde una ofrenda de las mujeres de la familia del difunto, la posibilidad de que los individuos allí enterrados hubiesen sido propietarios de talleres o comerciantes textiles, hasta su posible utilización como cierre de alguna bolsa cuyo tejido no se hubiera conservado. En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que gran parte de los componentes de los telares eran de materia orgánica, por lo que, y salvo excepciones, en la mayoría de los casos solo se pueden documentar arqueológicamente los escasos componentes, como fusayolas, pesas de telar, placas, tensadores de tramas y agujas y, en algunos casos, los punzones. En cuanto a los peines, se realizarían posiblemente en madera o hueso. Para hablar de los restos textiles en el ámbito funerario ibérico, sin duda, como ejemplo, tenemos que mencionar la necrópolis del Cigarralejo, a la que también se refirieron esta mañana nuestras compañeras, excavada por Cuadrado en los años 50 del pasado siglo. Una de las tumbas más interesantes de esta necrópolis es justamente la tumba 200 del Cigarralejo. No podemos entrar en su interpretación, que es muy complicada, pero es muy interesante porque esta tumba, como también creo que se mencionó, posee un completo set de instrumentos vinculados al mundo textil, 56 fusayolas, 2 piezas de telar de placas, 2 tensadores de telar. En este enterramiento se conserva también una pieza tallada en madera de boj que Cuadrado consideró una pata torneada de madera, mientras que Alfaro opina que puede tratarse, lo mismo que otros fragmentos de madera, de carretes para enrollar el hilo, y así lo recoge también Nuria Rafel. Por su parte, Rísquez y García Luque creen que pudiera tratarse de restos de usos por sus semejanzas con usos romanos. Otro aspecto destacable de este enterramiento es la existencia de las placas del telar, que al ser de tan pequeño tamaño, 3 y 3 centímetros y medio de lado y un grosor de poco más de 1 milímetro, implicaría, según Alfaro, que la persona que tuviera que manejarlos fuera realmente una experta. También tenemos que mencionar la presencia de agujones de huesos, algunos de los cuales podrían haber sido utilizados como punzones. Otro aspecto muy destacable de esta tumba es la presencia de restos de tejido, como lino o lana, pero ya no sé si con las nuevas revisiones se llegará a otro tipo de tejidos, conservados gracias a su carbonización en la pira funeraria, que nos indicaría la existencia de telas, al menos eso sí, de distinto grosor y calidad. Por todo lo que acabamos de mencionar, está claro que en este enterramiento el trabajo textil no se limita a un mero elemento simbolizado por una fusayola, sino que muy al contrario se quiere destacar de una forma muy clara la producción textil especializada, que implica un alto estatus y también una enorme destreza en su proceso final. Del mismo modo, la presencia de los ponderales puede tener relación asimismo con la comercialización de estos tejidos. En este sentido, Rísquez y García Luque destacan un aspecto muy interesante que ya contempló en su día Cuadrado, y es la posibilidad de que el importantísimo número de tabas, incluidas como ajuar funerario, cerca de 300, pudieran estar reflejando una forma de contabilidad relacionada con la actividad textil. De una forma clara se está dejando patente la importancia productiva de la actividad textil, al tiempo que simbólicamente se refuerzan aspectos como género, estatus y posiblemente edad. Por otra parte, Margarita Gleva, en sus estudios sobre la producción textil prerromana de la península itálica, destaca que el carácter simbólico de algunos útiles textiles se pone de manifiesto cuando estos se fabrican con materiales preciosos, como el marfil o el ámbar, especialmente los usos y ruecas, con lo que al perder su función práctica se reforzaría además su carácter simbólico. Dado que el uso y la rueca pueden trasladarse justamente con más facilidad, al ser los instrumentos textiles más visibles, acabarían convirtiéndose en los elementos simbólicos que visibilizan esa actividad y,
por tanto, también a las mujeres que los realizan. Por la propia complejidad del tema y el tiempo de que disponemos para esta comunicación, no podemos detenernos en analizar los diferentes espacios que podemos considerar sagrados en el mundo ibérico y sus variedades, tanto regionales como cronológicas. En este breve repaso sobre el carácter ritual de la producción textil, debemos mencionar la presencia en varios lugares de culto, como pozos votivos, cuevas santuarios, santuarios territoriales, por lo que veíamos esta mañana también de ciudad, de Oppidum, tanto de los útiles textiles más característicos, fusayolas, pesas de telar y agujas, como la existencia de diversos tipos de fíbulas, en ocasiones en cantidades muy llamativas, que sin duda debemos relacionar con la ofrenda de prendas en los santuarios con ocasión de la celebración de determinadas festividades y posiblemente también los cinturones, las hebillas de cinturón. Además, lo que sí podemos apreciar con enorme claridad a través de la representación iconográfica de los diversos esbotos en piedra, terracota o arcilla es la importancia tan destacada que se daba a la vestimenta que llevaban los fieles a los santuarios y que parece recoger un claro código conocido y repetido por la comunidad, en el que junto a otros aspectos como los peinados o gestos se está transmitiendo todo un lenguaje corporal con el que se contribuye a construir y definir el género, la edad y el estatus social. Respecto a la presencia de ítems textiles en lugares de culto, nos encontramos con que al tratarse, en la mayoría de los casos, de excavaciones realizadas hace muchos años, apenas tenemos datos sobre si las fusayolas y póndera aparecieron agrupadas o no, que podría ser indicio de la producción in situ de estas prendas de vestir, o si pudieron encontrarse otro tipo de objetos como placas, tensadores, usos, ruecas, etc., que pudieran indicar una especial actividad textil desarrollada en el propio santuario. En Collado de los Jardines, por ejemplo, sus excavadores señalan la existencia de más de 50 fusayolas, pero en realidad no sabemos la proporción de las mismas respecto al resto de las ofrendas, ya que es muy posible que, más preocupados por el hallazgo de esbotos, solo recogieran aquellas que se encontraban en buen estado de conservación. También destaca la ofrenda de fusayolas y fíbulas en varias de las cuevas, santuario de Levante, entre las que podemos destacar la cueva del Cerro Hueco, en Valencia, por la gran cantidad de fusayolas localizadas durante las excavaciones, o los interesantes hallazgos que está proporcionando la cueva de la Nariz en Murcia, en Moratalla. Por su parte, el Cerro de los Santos, podemos destacar la presencia de póndera, fusayolas y fíbulas, así como unos recipientes de cerámica a manos, interpretadas por Marisa Sánchez, como posibles contenedores de colorantes. También queremos mencionar el complejo pozo votivo del Amarejo, donde se documentaron numerosos materiales vinculados con la manufactura de tejidos, pesas de telar, fusayolas, fragmentos de materia textil, peine, etc. Tanto por su proximidad geográfica a este yacimiento como por el interés del hallazgo, no quería dejar de mencionar los materiales hallados en la fosa votiva de Libisosa, fechada ya en una fecha mucho más tardía, en el siglo I antes de nuestra era, por su excavador Héctor Uroz, y donde también aparecieron diversas agujas, póndera, fusayolas, etc. Por su parte, si regresamos al ámbito de Jaén, en el santuario de la Cueva de la Lobera, en Castellar, destaca la importante presencia de agujas que, unido a al mayor registro de esbotos femeninos, podría estar indicando una especial devoción por parte de las mujeres a la divinidad allí adorada. En los resultados de las excavaciones realizadas por el equipo de la Universidad de Jaén y por el profesor Nicolini en las últimas décadas del pasado siglo, destacan, además de las numerosas agujas de bronce, con y sin ojo, la presencia de alfileres y numerosas fíbulas, algunas posibles miniaturas, como también nos recordaba Carmen esta mañana. Por último, queremos detenernos en analizar algunos esbotos procedentes de los más conocidos santuarios ibéricos. Un ejemplo bien conocido lo tenemos en las esculturas de piedra del ya mencionado Cerro de los Santos en Albacete, donde tanto los varones como especialmente las imágenes femeninas tratan de mostrar su alto estatus a través de sus mantos, velos, túnicas, enaguas, zapatos, tocados y joya.
Por su parte, en los esvotos de bronce, el lenguaje corporal, como ya hemos comentado, muestra un claro significado al presentarse, según el rito o el momento del desarrollo del mismo, desnudos o vestidos ante la divinidad. Tanto los varones, muchos de ellos portando sus armas, como los femeninos, que también pueden mostrarse desnudos en menor proporción que los varones o simplemente con un cinturón. Y entre los vestidos también existen vestimentas que posiblemente señalan distintos momentos de esos ritos de paso, como el abandonar una edad joven, posiblemente antes del matrimonio, como vemos en estas mujeres que visten un tipo de túnicas largas y ajustadas a las cinturas, acompañadas de otros símbolos de edad, como el cabello peinado con trenzas, mientras otras, que ya han pasado por esa fase del ritual, ofrecen sus esvotos que representan mujeres cubiertas con un tipo determinado de velo. Del mismo modo, también muestran la importancia de los tejidos aquellos devotos, posiblemente devotas, que ofrecen los esvotos recién nacidos enfajados para que sean protegidos por la divinidad. Pero la expresión del género y estatus a través del vestido y las joyas se manifiesta de igual modo a través de la gran diversidad de tipos de telas, como veíamos asimismo reflejada en los distintos tejidos conservados en la necrópolis del Cigarralejo. Junto a mantos y túnicas en lana también existen piezas, yo creo que son de lino, pero ya no me atrevo a decirlo, muy finas, casi transparentes, que posiblemente se emplearían en velos y en determinados tipos de túnicas. Este es el caso que parece deducirse en los santuarios de Collado de los Jardines y Castellar, en Jaén, donde encontramos algunos esvotos, tanto masculinos como femeninos, que visten unas túnicas tan finas que incluso permiten señalar el ombligo o los pezones. Estas túnicas se encargarían en determinadas festividades y estarían regidas por reglas precisas, no solo en la vestimenta y actitud, sino en el cabello, en ocasiones rasurado de los varones. Algunas de estas túnicas reflejan además la existencia de bordes decorados. Estos bordes decorados implicarían una extrema destreza en la actividad textil, posiblemente realizados con telares de tabletas o, eso ya también prefiero que lo estudien los expertos. En cualquier caso, la presencia de este tipo de tejidos implicaría, como ya hemos señalado, que tanto quien portara estas prendas como quien las hubiera realizado mostrasen públicamente su prestigio a través de la producción textil. Este mismo tipo de bordes también se muestran en otro tipo de telas más gruesos, como en el ejemplo que tenemos los varones o también en mujeres, en este caso el faldellín de este varón en el escote. Ya hemos mencionado que el hecho de presentarse los desvotos, desnudos o vestidos ante la divinidad, estaría perfectamente regulado por las características de los rituales, como se aprecia en distintos ejemplos. De hecho, cuando se presentan vestidos, tanto los varones como las mujeres se muestran con diferentes tipos de prendas, túnicas cortas y faldellines, cubiertas o no por gruesos sayos, finas túnicas de lino, túnicas largas, cubiertas o no por velos, etc. Todo ello debía estar regulado socialmente, de manera que su presencia en los santuarios, atestiguada a través de la deposición de los esvotos, sancionaba la regulación de la propia comunidad. En este sentido, es muy posible que el importante registro de fíbulas en los santuarios nos esté indicando, como en otros contextos mediterráneos, la ofrenda de las prendas elaboradas para la ocasión por mujeres o grupos de mujeres que, junto con su delicado trabajo, ponían de manifiesto la importancia de la producción textil y posiblemente el diferente nivel de participación social en los rituales comunitarios. En resumen, la presencia de útiles textiles y la representación iconográfica de prendas de vestir de alta calidad, tanto en los enterramientos como en los santuarios de la cultura ibérica, nos hablan de la importancia económica y simbólica que tenían las actividades textiles, no solo en la definición del género, sino también de estatus y prestigio social. Nada más, muchas gracias.